Esta es la segunda parte del video sobre cómo curar con el pensamiento según el Dr. Bruce Lipton. Si no viste la primera parte, te la compartimos en el enlace aquí arriba. ¡Importante! Si estás con mucho estrés, te regalamos un ebook sobre los 9 malos hábitos que generan estrés. Podés descargarlo siguiendo el link que te dejamos en la descripción. Entrevista al Dr. Bruce Lipton sobre cómo el pensamiento logra curarnos. Pregunta: ¿qué es la medicina cuántica o medicina de la energía? Responde Lipton: la primera razón por la que la medicina de hoy es cuestionable es porque los médicos no saben cómo funcionan las células. La segunda es que la medicina está basada en la física de Newton. No reconoce la energía, esa parte invisible, las señales electromagnéticas. Pero a principios del siglo XX apareció la física cuántica, que dice que todo es energía, lo que podemos ver y también lo invisible. Si miras dentro del átomo, hay electrones, protones y neutrones. ¿Y qué hay dentro? Energía. La ciencia más reciente indica que el cuerpo responde a la física cuántica, no a la newtoniana. La medicina dice que quiere cambiar la química del organismo con drogas, y la nueva medicina dice que hay que cambiar la energía. Y esta nueva medicina, la cuántica, es mucho más poderosa, porque responde primero el campo energético que el físico. Las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y esta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Hablando de energías, déjanos un comentario para mandarnos buena energía y seguir armando estos videos. Contanos qué te parece este contenido, compartilo con alguien que quieras mucho y ya que estás, suscríbete al canal. Pregunta: si todo es energía, ¿los pensamientos también? ¿Cómo influyen en nuestra salud? Lipton: la mente es energía. Cuando piensas, transmites energía y los pensamientos son más poderosos que la química. Así que esto es peor para las empresas farmacéuticas porque no lo pueden vender. Por tanto, no les interesa una conexión entre la mente y el cuerpo. Pero es cierto que las propias creencias se convierten en un campo energético, una transmisión, y esta se transforma en una señal que es capaz de cambiar el organismo. Y así es como funcionaba la sanación antes del desarrollo de la medicina. La gente sanaba con los chamanes, con las manos, pero eso no puede vender y por eso la medicina no quiere ir por ese camino. Y es la razón por la que yo cambié mi carrera. Estaba enseñando en la universidad que hay que seguir con drogas y sabía que eso no era verdad. La medicina lo conoce, pero no habla de ello. Sabe que el pensamiento positivo, el placebo, puede sanar y también que el pensamiento negativo puede matar. Uno se llama placebo y el otro nocebo. En realidad, no es que sea positivo o negativo, es la manera de pensar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque no tengas cáncer, si lo crees, crearás la química que generará el cáncer. Por tanto, el problema no es tanto el entorno real, sino el que tú interpretas. Por eso no funciona la medicina, porque no reconoce la ciencia cuántica. No mira hacia ahí, porque el dinero está en otro lado. Pregunta: usted ha explicado que en la mente quien realmente tiene el poder es el subconsciente. ¿Por eso es tan difícil cambiar hábitos de pensamiento? Lipton: es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Lo puedes
reprogramar. La información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida. Por tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tenemos de adultos, como el cáncer, tienen que ver con la programación y el entorno que vivimos en los primeros 6 años de vida. Pregunta. Es decir, ¿los niños absorben también sus enfermedades o sus actitudes negativas y así se programa su subconsciente? ¡Qué gran responsabilidad para los padres! Lipton. La gente, cuando oye esto, se preocupa, se culpa. Pero no eres culpable si tú no sabes que el subconsciente funciona así. No lo sabían nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni bisabuelos. Ahora bien, cuando lo entiendes, tienes que cambiar tu manera de vivir, porque entonces sí eres responsable. Está demostrado que si un niño adoptado vive en su familia casos de cáncer, en su madurez pueden padecer cáncer aunque su genética sea diferente. Sería algo así como conducir un coche. Si te enseñaron a conducir mal y has automatizado esa forma de conducir, pues lo más probable es que tengas accidentes. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vehículo de tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. Pregunta. ¿Podemos reprogramar el subconsciente para estar más sanos o ser más felices con nuestra vida? Lipton. Los comportamientos que vienen del subconsciente no los percibes y pueden estar haciéndote daño. Quizás te sientes enfermo y echas la culpa a otra cosa. Al cambiar estos programas erróneos en el subconsciente, puedes recrear toda tu vida. Hay varias maneras de hacerlo. Se piensa que cuando la mente consciente registra algo, la subconsciente también filtra esa información, pero no es así. La mente consciente es creativa y la subconsciente trata de todos los hábitos. Si le enseñas al subconsciente algo diferente, se lo enseñas también a la consciente, pero no al revés. Por ello, la manera de reprogramar es repetir y repetir hasta que se crea un hábito. Si leo un libro de autoayuda, mi mente consciente dice, sé todo lo que hay en el libro y lo aplico, pero la subconsciente no se entera de nada. Entonces piensas, ¿por qué sé tanto y todavía mi cuerpo no funciona? Los pensamientos positivos, el conocimiento, solo funcionan el 5% del tiempo, pero el 95% son los hábitos que tengo desde mi niñez. Y esa es la razón por la que los pensamientos positivos no son suficientes. Ayudan, pero no ves muchos resultados. Todo sigue igual hasta que no cambias el subconsciente. Pregunta. Con su investigación ha unido ciencia y creencia, un binomio que evita la mayoría de los científicos. ¿Usted cree en la eternidad? Lipton. Absolutamente. Sí. No hay dos personas iguales. Y lo digo desde el punto de vista biológico. Si tomo mis células y las traslado a tu cuerpo, no soy yo. El sistema inmunitario las rechaza. En las células hay como una especie de antenas en miniatura. Son receptores y algunos son autorreceptores. Tú tienes diferentes autorreceptores a los míos. Pero los receptores reciben las señales del entorno. Si corto esos receptores, la célula no tiene ninguna identidad, porque no le viene de dentro, sino de fuera. Para explicarlo de forma gráfica, diría que el cuerpo es como un televisor. Mis antenas captan y reproducen el programa televisivo de Bruce.
Esos receptores recogen la transmisión. Si estoy viendo la tele y se estropea el tubo de la imagen, ha muerto el televisor, pero sigue la transmisión. Así que tomo otra, la enciendo, conecto el canal y vuelvo a ver el programa de Bruce, pero en otra tele, o lo que es lo mismo, en otro ser. Si ese ser tiene los mismos receptores que tú, volverás a estar transmitiendo lo mismo, pero en otro cuerpo. Esto explica la reencarnación y quiere decir que el cuerpo puede ir y venir, pero la transmisión siempre está ahí. Pregunta: ¿eso le hizo creer que tenemos espíritu? Lipton: nunca había creído en el espíritu, pero cuando comprobé esto en la célula, me cambió la vida entera. La pregunta que me planteé es: ¿por qué esa duplicidad? ¿Por qué tener un espíritu y un cuerpo? Y la respuesta vino de mis células. Si solo existiera el espíritu, ¿a qué sabe el chocolate? Solo con la parte espiritual, ¿cómo vivir una puesta de sol? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Todas esas sensaciones vienen de las células del cuerpo, que puede oler, sentir, tener experiencias. Recoge todo eso y lo transmite al cerebro. Se convierte en vibraciones y lo transmite a la fuente del ser. Si se muere mi cuerpo, mi fuente de ser y mi espíritu tienen la memoria hasta que tenga otro cuerpo. La lección más importante es que estar vivo es un regalo, una alegría por todo lo que podemos sentir. Cuando hagamos eso, todo el mundo estará sano. ¿Qué te pareció este video? Déjanos un comentario para contarnos tu opinión, compartilo con alguien que quieras mucho y no olvides suscribirte al canal para más videos como este.